Pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos en un día tan señalado. Y no solamente gracias a ustedes, sino que en primer lugar gracias a las dos personas que nos acompañan, Antonio Heredia Soriano y Luis Fraile Delgado. Luis Fraile Delgado intervendrá como presentador de Antonio, y yo decir dos palabras simplemente de cada uno de ellos. De Luis Fraile Delgado podría decir muchas cosas, porque me autoriza yo parentesco que con él tengo a través de su hermana, pero sobre todo quiero señalar que el afecto que siento por él es muy cercano. Gracias. Y puedo decir de él que habla de su condición de profesor, de filósofo, de ensayista, de teólogo, de traductor, de humanista y de poeta. Entre sus obras relacionadas con Unamuno que quiero mencionar, pues está Unamuno íntimo, el pensamiento menos conocido del rector de Salamanca, La lucha de Jacob, claves de la agonía de Unamuno, La muerte en el diario íntimo de Unamuno, Unamuno en la ardiente oscuridad, una reflexión sobre el diario íntimo, y Unamuno, agonía y tragedia. Y yo sé que es un esfuerzo para él que le agradezco muy sinceramente. Y además quiero reconocer su pensamiento, su trabajo, su poesía y la generosidad con la que hoy nos acompaña. Gracias. En cuanto a Antonio Heredia Soriano, lo primero que quiero decir es que desde el primer momento que yo contacté con él, ofreciéndole que viniera a visitarnos, fue de una entrega absoluta y de una disponibilidad total. Hoy es un día un poco especial, ya sabéis que se cumple el 91 aniversario del nacimiento de Unamuno y sobre todo de su jubilación, por la parte que nos afecta en este terreno, en este ámbito donde él dio sus clases, al final, porque toda la parte inicial la dio en el aula, en el edificio antiguo. Y de Antonio yo querría destacar su labor investigadora, intelectual, en relación con Unamuno, sobre todo solamente Luis hablará de él ya en la presentación, pero yo quiero destacar tres piezas que yo he leído y releído varias veces, que es hacia Unamuno con Unamuno, la 1, hacia Unamuno con Unamuno, la 2, el 1 y el 2, uno publicado en Naturaleza y Gracia y el otro en los cuadernos para la cátedra de Miguel de Unamuno. Y sobre todo por la vigencia que actualmente tiene Bartolomé Aragón, el último interlocutor de Unamuno, ahora que está toda esta historia, en fin, de la cual prefiero ni entretenerme. Gracias, Antonio, por tu colaboración y tu generosidad al estar hoy con nosotros. Y luego a todos recordaros que cuando acabe la conferencia pasaremos a la ofrenda floral que nos la hará Mercedes, una bisnieta de Unamuno, hija de Luis y de Carmina, y entrañable como toda la familia, ¿vale? Si podemos asistir todos a la ofrenda, pues nos acompaña también el coro Francisco Salinas para cantar el Gaudeamus, y después, pues todos los que estemos en disposición de ir a comer, pues tendremos una comida de fraternidad, ¿vale? Pues sin más, doy la palabra a Luis Fraile Delgado. Buenos días. En primer lugar, gracias a don Francisco Blanco, a don Antonio Heredia, para mí, Paco y Antonio, porque son mis amigos y es el motivo de que yo tenga el honor de estar en este acto tan solemne. También gracias a todos los que han preparado, que han intervenido en que estemos aquí para este acto solemne en homenaje al gran pensador salmantino de adopción y muy universal, don Miguel de Unamuno.
Gracias a todos por escucharnos. Y hablemos un poquito de Unamuno, del que hablo con frecuencia con Antonio. Y yo trato ahora de sintetizar como que valga como introducción al tema que él nos va a exponer. Y mi síntesis de lo que he leído es que don Miguel de Unamuno, además de ser un gran personaje, pero que quizá está un poco, o mucho, no lo sé, distorsionado por el cine, por ejemplo, por la cultura exhibicionista que tenemos a veces en este momento de nuestra historia de España. Pues es sobre todo un pensador, y para mí es un pensador que nos hace preguntas sobre la existencia, pero considero que no es un existencialista. Prefiero decir que es un vitalista. No existencialista porque, aunque le deba, por ejemplo, mucho a Kierkegaard, pero el existencialismo es el pensamiento, la reflexión sobre el ser aquí y ahora. Y el pensar de Unamuno es sobre la vida, pero en un sentido mucho más amplio y trascendente, que incluye, por supuesto, la muerte en lucha, en agonía, y en el centro de ello el amor, sobre lo que también reflexioné y escribí al principio, hace ya muchos años, la verdad. Entonces consideremos la vida como centro de su obra, reflejo en su obra, y precisamente la expresión de su vida está en la obra. Pero quiero decir, porque a veces se introducen conceptos que me parece que no son exactos, que no es ninguno de sus personajes en lucha entre la vida y la muerte, sino que son sus personajes, pero no es don Miguel. Don Miguel es él, personalmente, y no sus personajes. Por tanto, eso diríamos en cuanto a la vida, que no puede entenderse sin la muerte, y tendríamos que estudiarla desde, yo por lo menos lo hice así, desde el diario íntimo, una obra fundamental, muy sencilla y muy profunda a la vez, un diario que salió de unos ejercicios espirituales del año 1897, cuando, después de una de sus crisis, don Antonio nos hablará seguramente de las crisis de Unamuno, pero yo diría que es que estuvo prácticamente toda su vida en crisis, y en algunos momentos se acentuaron, y una de las primeras, después de su venida desde Bilbao a Madrid, en que cambió su concepción religiosa y cristiana, pues diríamos que es esta de 1896, que estalló por fin el 97, y fue a hacer los ejercicios espirituales con su mentor de la juventud, el padre Lecanda. Y como fruto tenemos ese librito que les diría que está muy bien que lean, que es el diario íntimo. La muerte, pues ligada con la vida, y no se puede entender, ni él la entiende, esa vida sin la muerte, y de ahí su agonía, en el sentido original, agón, lucha, pugna, intensa, de tal manera que esa visión se constituye muchas veces en tragedia. La tragedia de su vida
precisamente por la inquietud, la duda, la agonía, el anhelo de la supervivencia. Entonces ahí se plantea esa lucha que quiero también añadir aquí, se acentuó precisamente cuando la muerte llegó a su vida familiar dentro del amor, cuando murió su hijo Raimundín, un punto clave en la vida y en la proyección de esa vida en la obra de don Miguel de Unamuno. Bien, entonces tenemos esas tres coordenadas fundamentales en la obra, en lo que yo puedo recordar, porque hace mucho tiempo que leí mucho a Unamuno, no todo, por supuesto, que estuve en congresos y aprendí mucho. No voy a citar a ninguno de los grandes investigadores que me enseñaron mucho en aquellos años, cuando asistía a esos congresos ya aquí en Salamanca. Entonces llega el siguiente punto, que es la pedagogía. Fue un pedagogo, naturalmente, era profesor, pero la pedagogía de Unamuno tiene un sentido mucho más amplio. La enseñanza personal en grupo, incluso personal, por ejemplo, al periodista Candamo del que conservamos su correspondencia con Unamuno, y en general se puede decir que, se ha dicho, y estoy de acuerdo, en aquel tiempo además esa figura era fundamental, fue un director espiritual laico. Para cada persona en cada momento, pero también con un sentido universal. La pedagogía de Unamuno, bueno, está en una de las obras fundamentales que yo reflexioné, estudié desde la filosofía de Husserl. La síntesis al final, tesis, antítesis y síntesis, se puede ver en la dialéctica del Eros en Amor y Pedagogía, una de las novelas primeras y fundamentales. Esa pedagogía se refiere, y es lo que ya voy a dejar a don Antonio que nos lo exponga y que nos enseñe. Yo ahí leí menos de ese aspecto. Quiere enseñar, transmitir su pensamiento en sentido universal y sobre todo sobre dos puntos. La religión, o si quiere Dios, que sobrevuela todas sus obras, pero sobre todo está en los momentos de crisis, y España. Solo digo una frase suya: me duele España. Fue un grave problema personal la situación de España, sobre todo en el momento que nos va a exponer don Antonio, que son los últimos años, según hemos hablado, y espero que aprendamos mucho. Así que muchas gracias a ustedes. Antonio tiene la palabra. Tienes que dar al eso es. Te lo acerco un poquito y ya está. Hagamos este. Buenas tardes. Ante todo, agradezco la invitación para hablar de Unamuno, un personaje tan español como universal, un clásico de la cultura, o como ha dicho desde México un sacerdote católico, uno de los valores positivos y eternos de España, de los que nadie puede renegar jamás. En una palabra, Unamuno, un pensador muy necesario en todo tiempo y lugar por su capacidad de agitar espíritus.
No les dejo que se duerman, le escribía a Zulueta hablando de la juventud. Procuro ejercer la 15ª obra de misericordia, que es despertar al dormido. Soy consciente de que los hechos y dichos de Unamuno han sido objeto de valoración dispersa y discrepante, según quienes la han realizado, el tiempo en que lo ha hecho, en que lo ha sido y qué aspecto de su obra se ha tenido en cuenta. Pero la historia de la crítica unamuniana ha ido depurando su imagen. Y la misma imagen de la crítica y la misma crítica realizada se ha ido depurando. Y hoy es general o casi general el balance positivo que se hace de la vida y de la obra de don Miguel. Cuando don Francisco Blanco me propuso la conferencia en abril del pasado año, tentado estuve. Él ha dicho que inmediatamente yo, generoso, dice él, yo estuve tentado de resistir, porque por razones que no son del caso, parecía que me embarcaba en un compromiso de incierto cumplimiento. Pero al fin acepté. Y al pedírseme con premura el título de la conferencia, no encontré uno mejor que el de Unamuno, años 30. ¿Por qué elegí ese título? Sinceramente, se me ocurrió a bote pronto porque no coincidía con otros trabajos míos sobre don Miguel. Pero apenas formulado, sentí la necesidad de justificarlo. Todo título, quiérase o no, encierra un mensaje. El que nos ocupa es claro. Quien conoce a Unamuno sabe que a pesar de que su vida, obra y pensamiento forman una unidad, un todo unitario, al fin y al cabo, los 5 últimos años de su vida, de su existencia terrena, constituyen un bloque de especial significación por el valor de testamento abierto que puede atribuirse a cuanto hizo, escribió y dijo entre 1931 y 1936. En la relectura que he hecho de Unamuno para la conferencia, mi principal objetivo ha sido intentar comprenderlo un poco mejor en su aspecto religioso y político. Para ello me he servido de sus crisis y también de su relación intelectual íntima, acorde o desacorde, según sus momentos, con el filósofo español, hoy olvidado, Jaime Balmes, el mismo filósofo del siglo XIX español que mereció la atención del racionalismo doméstico español, que fue el krausismo. Pero sobre todo, como digo, me he servido de las crisis de Unamuno para intentar comprenderlo un poco mejor. La perspectiva elegida es tan legítima como cualquiera otra, y la valoración que se haga dependerá del rendimiento hermenéutico, asunto que se deja, claro está, a los críticos y entendidos. Sabemos que Unamuno sufrió varias crisis, todas de obligada atención, pues cada una revela un aspecto particular de su personalidad. En la antesala de la más grande que padeció,
como si ya la presintiera, nos dejó este precioso párrafo. Solemnes son las crisis espirituales en el alma humana, las augustas horas en que aparece arrancado el hombre al tiempo, se afronta con la eternidad. Los misteriosos momentos en que, llegando con nuestro permanente fondo al fondo permanente de las cosas, se decide la suerte y el porvenir de nuestra vida. La crisis de 1897 ha sido sin duda la más llamativa y estudiada. Pero si contemplamos atento su biografía, nos daremos cuenta que no fue acaso la más determinante, porque tuvo tiempo de reponerse. Sin embargo, la que sufrió en progresión ascendente a partir de 1931, tiene el valor de lo decisivo, pues en ella y con ella dijo adiós a la vida. Además, esta última crisis fue múltiple. Hubo una crisis en la crisis. Le hizo ver con especial agudeza, entre otras muchas cosas, el significado de su quehacer político, cívico, religioso. Lo calificó de labor socrática, que ya viene ejerciendo tiempo atrás. La ejerció estos años finales con el deseo explícito, cito sus palabras, de gobernar la opinión pública desde fuera del poder. Esto es, afuera de intelectual en el hondo sentido de la palabra, que se ve y quiere insobornable ejercitar el oficio de poner alerta a la sociedad. Y como esa labor fue una constante en su trayectoria pública, parece legítimo deducir que ese fue uno de los ejes, y no el menos consistente, de su vida como escritor. Y también como filósofo. Sí, como filósofo, porque hay estructura en su pensamiento, por más que no la expresara en un sistema propiamente tal. Filósofo, por tanto. Ha dicho con razón el mexicano José Benigno Zilli que el inconsciente de Unamuno estaba hecho de una racionalidad que le otorga con creces el título de filósofo, y no de simple pensador o de literato de altos vuelos. Filósofo a pesar suyo, concluye Zilli. ¿Filósofo a pesar suyo? No, en su haber más profundo. ¿Con qué intención llevó a cabo su labor socrática? ¿Para qué ese empeño? Siempre para hacer pensar, para mantener despierta la conciencia nacional, para emancipar a la juventud, cito sus palabras, de una de las más profundas y arraigadas llagas de nuestro espíritu nacional, el dogmatismo, padre de sectas y de intolerancias. ¿Para qué? Para hacer que cada uno se contradiga y luche consigo mismo. En este último tiempo, en el lustro final de su vida, al menos, para intentar sacudir la modorra de muchos y despertarlos a una conciencia cívico-religiosa, crítica y libre. Objetivo ideal que se propuso sobre todo a partir de la indeseada para él deriva de la España republicana. Lo cumplió poniendo a la consideración de sus lectores temas muy diversos,
De nuevo, ¿para qué? Para hacerlos más auténticamente religiosos, cristianos, más auténticamente libres, liberales, más auténticamente españoles, nacionales universales, más auténticamente españoles. En una palabra, para que el humanismo cristiano renueve la vida de España por aquellos años, según él, una casa de locos. Ciertamente, en ese lustro, los temas presentes en su obra escrita y epistolar, inédita o no, fueron muchos y variados. Pero hay palabras superabundantes que nombran temas de que siempre se ocupó. Descubren, a mi modo de ver, el fondo nuclear de su obra y pensamiento, o al menos lo que le hizo pensar y sentir con mayor intensidad. Palabras como libertad, religión, cristianismo, Dios, España, muerte, inmortalidad, amor, aparecen por doquier mezcladas en su obra, vistas según qué momento, en clave histórica, política, literario-filológica, religiosa, sin olvidar la imprescindible clave autobiográfica que permite ver a Unamuno sentir hondamente lo que pensaba. Este es, creo, en síntesis, el horizonte temático esencial de su obra más personal, el que conserva un valor más permanente como filósofo. Lo que ocurre es que en estos últimos años de su vida, esos temas adquieren un acento especial debido a dos circunstancias fuertes que son precisamente las causantes de su última e irresuelta crisis. La evolución a sus ojos indeseable de la República, que él mismo ayudó a traer, y el golpe de Estado del general Franco, que él mismo ayudó, si no a traer, sí a comprenderlo y desde luego a aceptarlo, al menos en los inicios. Pues bien, bajo el título Unamuno, años 30, quisiera presentar dos temas que veo que va a ser imposible presentar los dos temas. Esos temas que están, como digo, siempre entrelazados en su obra, y mucho más en los años republicanos y en guerra civil. Dios y España. Lo haré yendo de la mano de don Miguel, si es dable hablar así, sin apenas erudición explícita. Aunque interesa aquí sobre todo sus últimos años, que como espejo testamentario puede reflejar su imagen más completa, la buena hermenéutica obliga a hacer una síntesis del camino que recorrió desde su infancia tras la idea y sentimiento de Dios y de España. Sin este preámbulo necesario, según creo, será difícil comprender al Unamuno total que buscamos. Unamuno y la religión. Empecemos por afirmar algo muy asumido, que la religión fue central en su vida, como lo es acaso de toda persona que intente llegar al fondo de sí misma. Si entendemos la religión sin precisar modelos históricos, como el cemento que nos liga y religa a nuestro origen más profundo, nadie puede considerarse fuera de la religión. Creyentes y no creyentes, somos religiosos, atados a esa fuerza originaria. Bien lo sabía Unamuno cuando decía en 1931 que la religión es un ideal trascendente que nos consuela de haber nacido, dándonos una finalidad, una misión para después de nuestra muerte. Partimos, pues, de la idea de que Unamuno fue un hombre radicalmente religioso, en lucha con el misterio.
Un alma, como decía él, sedienta de religiosidad. Pero no siempre se ha visto así. La opinión ha estado muy dividida. Para unos no debe ser tenido por religioso porque fue un hereje. Para otros habría sido a lo sumo un agnóstico, un convencido de que Dios no puede ser conocido por la razón humana. Ya decía él en 1907 que Dios es cosa de corazón y repetía en 1931, se habla a Dios del hondo del corazón y en la lengua en que se habla uno a sí mismo a solas y en silencio. Alguien ha dicho que su religiosidad careció de fundamento filosófico y teológico, de consistencia filosófica y teológica. También se ha dicho que Unamuno fue panteísta o ateo. Él mismo ha dado pie a esa leyenda, con su modo de pensar paradójico. Y no se trata de que su idea de Dios fuera insegura y vacilante, distinta cada vez que la pensaba. No se trata de eso. Es que confesó que había llegado hasta el ateísmo intelectual, hasta imaginar un mundo sin Dios. Dado pues el carácter paradójico de su obra, puede que cada una de las posiciones referidas tenga su parte de razón. Pero ¿quién puede alcanzar a comprender todos los pliegues y repliegues de una vida y pensamiento en un aspecto tan personal e íntimo como es la vivencia religiosa? Nosotros no podemos penetrar en ella, como pudo hacerlo Unamuno en la conciencia del protagonista de su novela San Manuel Bueno Mártir. Él pudo entrar en ella por ser el autor de la novela, pero aquí no queremos hacer una novela de Unamuno. No queremos hacer de Unamuno el protagonista de una novela para entrar en su conciencia. Por lo tanto, más que preguntarnos si Unamuno fue creyente, hereje, agnóstico, panteísta o ateo, vamos a procurar saber algo de lo que él mismo nos dice de su religiosidad. Veremos que en cada etapa de su vida es diferente, casi siempre acompañada de dudas. No en balde dijo en 1931 que creer es hablar con Dios en conformidad de incertidumbre. Y como la incertidumbre lleva en sí alojada la duda, vamos a fijarnos brevemente en ella para tener una idea aproximada del tipo de duda religiosa que pudo trabajar a Unamuno. Comencemos por una sencilla descripción de los tipos de duda o estados de duda vistos en función de la fe religiosa de Unamuno. En principio podemos distinguir 4 tipos, en principio. La duda como actitud, como disposición mental o estado de ánimo, como talante. Es la postura del escéptico. El escéptico cree que no podemos conocer de cierto la verdad, ni que exista criterio alguno para llegar a ella. Como dice Ferrater Mora, es habitual entre quienes se niegan a adherirse a cualquier creencia firme y específica. Está la duda como actitud. Otro tipo de duda es la duda como método. Es la peculiar de la filosofía y de la ciencia. En estos ámbitos la duda es un elemento de trabajo. Sirve para evitar afirmaciones precipitadas o faltas de fundamento. La mayor parte de los filósofos y científicos saben que es posible salir de la duda y la usan como acicate, como estímulo para descubrir verdades y aun principios ciertos e indudables. San Agustín y Descartes, por ejemplo,
son máximos exponentes de este género de duda. También hay la duda se llamó negativa. Según el filósofo dominico Ceferino González, es la que se tiene cuando no hay razones en pro ni en contra para afirmar o negar, y por ello suspende el juicio. Y a esto se le llamaba, este filósofo, duda negativa. Unamuno se hace eco de esta duda para rechazarla como tal, pues lo que hay en este caso, según él, no es duda, es mera ignorancia. Finalmente, está la duda como acto de religión. Quienes la defienden suponen que la fe auténtica no es un mero creer a ojo cerrado, sino acompañado de incertidumbre, dificultad, incomprensión. Este tipo de duda es la actitud propia del escéptico religioso o ético, como es el caso de Unamuno. No quiere salir de ella porque cree que sin ella le faltaría empuje, aire, para mantener en su corazón y en su mente el fuego religioso, o como otros dirían, la vitalidad de la fe. Fe que no duda, escribía Unamuno en el 31, es fe muerta. Seguro, pudiera ser que por las razones que sean, falta de formación, pasotismo, experiencia insondable, una fe viva no necesite de la duda. Para muchos sería la fe del carbonero, una fe inculta, no ilustrada, sin atisbo de la razón raciocinante para creer. ¿Habrá querido decir esto don Miguel? ¿No desconfiaba él también de la razón en materia de fe religiosa? Si es así como parece, su razón fue incapaz de abrirle a la fe, mientras que su inexcusable religiosidad radical, la del carbonero, se la abrió. ¿Y de qué forma? Por el camino del sentimiento y la voluntad. Voy creyendo, decía a su amigo Zulueta, voy creyendo que el sentimiento es la verdadera facultad de conocer trascendente. En pocas palabras, dudar es, en general, mantenerse perplejo. No es falta de creencia, sino indecisión para afirmar o negar. Es, como decía el mismo Unamuno, ignorancia que puede ser o no síntoma de otra actitud, que sería la indiferencia. Si fuera reflejo de esto último, nos hallaremos ante el indiferente, persona que no se plantea problematizar su duda, lo que no comprende. ¿Acaso ni la tenga? Pasa de la duda, no se interesa por la cuestión religiosa. Contrario del indiferente es la persona interesada en esa cuestión fundamental. Y si vive en la duda, no se aquieta, sino que trata de buscar salidas, lucha por hacer claridad en su niebla. Algunos o muchos la tienen, llegan a la claridad, pero algunos otros no. Le es imposible y se angustia. Esta es la actitud de Unamuno, un hombre que vive en la duda, lucha por salir de ella y no logra la salida. Se angustia. Lo dijo muy claro. Si se tratara de algo en que no me fuera la paz de la conciencia y el consuelo de haber nacido,
¿No me cuidaría acaso del problema? Pero como en él me va mi vida toda interior y el resorte de toda mi acción, no puedo aquietarme con decir, ni sé ni puedo saber. No sé, cierto es, tal vez no pueda saber nunca, pero quiero saber. Lo quiero y basta. Otro texto, aproximadamente de 1885, desengañado ya de su fe infantil y en marcha forzada el proceso de racionalización de su fe, decía, jamás se me ha pasado por las mientes dudar del sacramento, del sacrosanto misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Yo no sé si es verdad ni falsedad, pero tampoco dudo, porque no lo entiendo. Lo que está claro es que Unamuno no fue un indiferente. Iba a pasar de puntillas, pero no me resisto a leer sobre lo que el indiferente pensaba Unamuno. Espero muy poco para el enriquecimiento del tesoro espiritual del género humano, de aquellos hombres o de aquellos pueblos que por pereza mental, por superficialidad o por cientificismo o por lo que sea, se apartan de las grandes y eternas inquietudes del corazón. No espero nada de los que dicen, no se debe pensar en eso. Solo espero de los que ignoran, pero no se resignan a ignorar, de los que luchan sin descanso por la verdad. Recorramos ahora muy rápidamente la inculturación religiosa de Unamuno, pues sin saber qué recibió y cómo se le educó en los años de formación y quiénes fueron sus maestros, difícil será comprenderlo en el asunto particular que nos interesa. Como diría Aristóteles, en cualquier tema, el mejor método de investigación es estudiar las cosas en el proceso de su desarrollo desde el comienzo. Así pues, vamos a intentar conocer su formación religiosa. Digamos lo primero que se abrió a la fe en un hogar de profunda y austera religiosidad cristiana y católica. Pero para mejor comprender su primera impregnación religiosa, hay que tener en cuenta que nació y creció en una familia de abolengo liberal. En esa familia se respiraba una religiosidad cristiana, sí, sobria y austera, y civil, y limpia, de ciertas blandinguerías y de ciertas supersticiones. Son palabras de Unamuno. Esta confesión es por sí sola, parece insinuar que en aquel hogar se vivía una fe, digamos, ilustrada, culta. Su formación religiosa continuó en el colegio de los 6 a los 10 años. Allí rezaba diario el rosario, de rodillas sobre los bancos. Se le hacía pesadísimo. Luego recitaban Padre Nuestros y Ave Marías por tropecientas intenciones. Los rezos terminaban cantando a grito pelado: aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, misericordia, Señor. Diariamente. Pero a pesar de la rutina y el aburrimiento, Unamuno era un niño muy sensible a lo religioso. Pero a pesar de la rutina, era así. Él confiesa, por ejemplo, el hondo sentimiento con que oía leer en misa el relato de la Pasión y cómo se conmovía con recitaciones populares en que se cantaba el mismo tema, la Pasión. También jugaba a decir misa en capillitas fabricadas por él y sus amigos. Un caso más de su sensibilidad religiosa, interesante esta, le causó la lluvia de pétalos de rosa caída sobre la custodia durante la procesión del Corpus,
Qué dulce recuerdo íntimo, dice él. Qué recuerdo de vida nueva tiene para mí. Dice Unamuno pasado ya los 45 años. Esta primaveral procesión del Corpus en mi Bilbao. Fue en la calle de Bidebarreita, bien lo recuerdo, fue en primavera. De los balcones llovían rosas sobre el Santísimo y también sobre mi alma, que apenas dejaba la infancia, llovía desde el cielo rosas de primavera. Llama la atención la precisión de este recuerdo tan lejano, señal de que Unamuno efectivamente hervía de niño con las cosas de religión. Pero además de rezar, Unamuno leía en el colegio libros de formación religiosa. Entre otros recuerda él mismo el Catecismo de García Mazo, un libro grande, un verdadero mazo, dice él, el mayor que manejábamos los pequeños. Había pasajes que, como dice, le dejaban impresión formidable. No sabemos qué pasajes eran esos. Solo podemos afirmar que en ese libro aprendió de memoria lo esencial de la doctrina cristiana. Lo que hay que creer, obrar, orar y sacramentos que recibir. Lo aprendió y lo practicó. Como educado en una familia cristiana y alumno de un colegio confesional. Fijémonos muy brevemente en 3 pasajes de ese libro, porque de ellos hay clara resonancia en sus escritos y comportamiento. Nos referimos a la valoración de la cruz, crucifijo, a la definición de la fe y a la cuestión del infierno. Sobre la valoración de la cruz, tan explícita en el Unamuno adulto, lo primero que hay que decir es que, para entender la raigambre de su valoración, es que al comienzo del libro había la imagen de un crucificado. En ella, su mirada pudo detenerse muchas veces, porque estudió ese catecismo. Esto tiene su importancia, pues él mismo reconoció que lo que llevaba metido más dentro del alma eran, cito sus palabras, aquellos grabados en cuya contemplación aprendimos a ver. Para el niño, decía, no adquiere eficacia y virtud la sentencia, sino como leyenda de un grabado. La leyenda o sentencia que acompañaba al crucificado es esta: Cordero divino, que en la cruz estáis por mí, tened misericordia de mí. ¿Cuántas veces repetiría la invocación? ¿Cuántas veces la leería? No lo sabemos. Pero sí sabemos el aprecio y respeto que siempre tuvo por la cruz y el crucifijo. ¿Sería por influencia del catecismo? Es probable, pues en estas páginas aprendió que la señal del cristiano es la cruz y que debía andar armado con ella, porque camina siempre entre enemigos. El demonio, el ángel rebelde, el mundo, los que viven fuera de la ley divina, y la carne, las pasiones y apetitos desordenados de cualquier tipo. Esos enemigos, de los que también hay huellas en su obra, nunca duermen, comentaba el Mazo. Nos tientan en todos tiempos y en todas partes. Y para defendernos necesitamos usar tantas veces la señal de la cruz. ¿Sería recordando esta enseñanza que decidiera muchos años después poner el signo de la cruz en su pecho cuando el escultor Vittorio Macho le mostró el busto que de él estaba modelando y que hoy puede contemplarse aquí en el rellano
de la escalera principal del Palacio de Anaya? ¿No estará también lejanamente conectada esta enseñanza con su posterior defensa del significado de la cruz como signo de paz o símbolo de consolación dolorosa? Incluso con la crítica a la medida republicana que en 1932 y 1936 mandó quitar los crucifijos de las escuelas. No lo sabemos, pero estos gestos dan pie para pensar que el amor y el respeto a la cruz que le inculcaron de pequeño quedó bien abrigado en su alma. Retengamos también de este libro, de este catecismo, la definición de fe que aprendió, una virtud teologal que consiste en creer lo que no vimos, definición que subraya sobre todo el objeto o contenido de la fe cristalizado en el credo. Unamuno lo aprendió de chico y varias veces recordará la fe subrayando su sentido dinámico, existencial y antropológico, más próximo de la confianza que del conocimiento o saber acerca de Dios. De ahí el reto que supuso y supone su atrevida comprensión de la fe como crear lo que no vemos. Ya, ¿verdad? Pues ya termino, voy a terminar ya con este asunto y dejamos. Fórmula necesitada de fina interpretación más que de rechazo, socolor de heterodoxia o de butado. Creo que la teología no rechazaría hoy sin más la definición de Unamuno, aunque el mismo Unamuno sabía que la revelación no puede progresar, son sus palabras. Debía de saber también, al proponer su definición, que cuando se interpretan o traducen los textos sagrados, lo que se hace es fundar vías posibles de comprensión nueva o más ajustada, lo que no deja de ser un progreso de la revelación para el hombre, una recreación. La fe no crea revelación, sino un ajuste de la comprensión. Sabe el creyente que la Biblia es a la vez palabra de Dios y palabra humana. Bueno, pues queda naturalmente un montón de cosas por decir, pero voy a terminar aquí ya al final. Dejo ya su alejamiento de la fe, las causas que lo motivaron, cómo y por qué entró en crisis su fe, y dejo todo eso y concluyo. Es claro que el fruto de su conmoción espiritual, la más brava tormenta espiritual que he pasado en mi vida, se está refiriendo a la gran crisis, no fue la recuperación de la fe de su infancia, ni tenía por qué. Cada edad, niñez, adolescencia y madurez, requiere no una fe distinta, no un credo diferente, sino una asimilación y formalización diferente. El Unamuno adulto no podía volver a la forma y lenguaje en que se presenta la fe a la niñez. Su juventud madura pedía integrarla con la cultura entonces asimilada. En un momento determinado, después del acontecimiento de su crisis, se dio cuenta que lo que más le importaba, su destino personal, eterno, no podía resolverlo el racionalismo. Sí, la ciencia tenía respuesta para todo, menos para su anhelo de inmortalidad. Sintió entonces la necesidad de creer en Dios y lo buscó según una concepción particular de cultura filosófica, aquella que se sitúa entre el corazón que le decía cree y la razón que le decía no puedo. No podía dejar de buscar a Dios como salvación y lo buscó en el intersticio de uno y otro, sin que la luz y el calor llegaran nunca a fusionarse.
Y termino. Buscó a Dios, pero lo encontró. ¿Quién puede saberlo? Lo que sabemos es que la palabra Dios rebosa en todos sus escritos y que fue la última palabra que pronunció junto con España segundos antes de morir. Podemos pues afirmar que la vida de Unamuno fue una búsqueda incesante de Dios. Lo buscó con la intención de llegar al fondo cristiano del catolicismo español, muy pegado entonces a fórmulas, supersticiones y costumbres paganas. Sabemos que el Dios del corazón, el Dios vivo de Unamuno, es el mismo de la razón. Luego tiene que haber un puente entre el sentimiento y la inteligencia. En su búsqueda estriba la vida y la lucha religiosa desde el punto de vista de la cultura. Escaso el gran reto que tenemos delante después de conocer a Unamuno. Muchas gracias.